Hablemos ahora acerca de lo que vendría a ser la fuerza magnética. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros por la fuerza magnética? Simplemente es aquella fuerza generada de diferentes formas. Por ejemplo, el movimiento de las cargas a través de un campo magnético puede generar una fuerza magnética. O de repente los electrones moviéndose a través de un cable conductor también podrían generar una fuerza magnética. O sea, la fuerza magnética entonces va a surgir a partir de eso de ahí, a partir del movimiento de cargas eléctricas, ya sea de repente cargas libres o de repente cargas que se encuentran dentro de un material conductor. Cosa que el análisis es diferente, claro que sí. Pero vamos a ver por partes cada una de ellas. Primero veamos entonces el primer caso, la fuerza magnética sobre una carga. A ver, por ejemplo, imaginemos nosotros un pequeño caso en el cual tenemos nosotros una carga positiva que se está moviendo con una cierta velocidad, a la cual llamaremos la velocidad v. Muy bien, entonces mi vector velocidad vendría a ser esto, simplemente v. Pero bueno, a través de esta carga va a existir una región de campo magnético, o sea, mejor dicho, va a pasar por ella un campo magnético. Claro, cuyo valor le vamos a poner B, es el campo magnético. Ambos relacionados unos a otros, lógicamente. Entonces, esta interacción, esta relación entre la velocidad y el campo magnético te dará como resultado una fuerza magnética. A ver, veamos. Pero ahora va el detalle, ¿no? Profesor, pero ¿cuál sería la dirección de la fuerza magnética? De repente me dirás tú, ¿no? Ah, ya, profesor, muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la regla de la mano derecha. Mira, observa. O sea, los primeros 4 dedos van a pasar a través de la velocidad y luego se irán hacia la inducción magnética, hacia el campo magnético. ¿Te das cuenta? El dedo pulgar me va a indicar, ¿qué cosa, profe? Me va a indicar la fuerza magnética. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos una fuerza magnética así, en esta dirección. O sea, esta es la fuerza magnética, tal y como lo puedes ver. Ahora, esa fuerza magnética, lógicamente, va a ser perpendicular al plano que contiene tanto a la velocidad como al campo magnético. O sea, en otras palabras, sería perpendicular a ambos, tanto a la inducción magnética como a la velocidad. A ambos sería perpendicular la fuerza magnética. Muy bien, ya estamos más o menos comprendiendo de qué se trata este asunto, ¿no? Ya estamos viendo de qué se trata esto de acá. Bueno, obviamente este tiene una cierta carga, a la cual le pondremos la carga Q. Pero también depende del valor de la carga como para indicar. O sea, la regla de la mano derecha ya te indicó que esa es la dirección de la fuerza magnética. Pero ¿qué hubiera pasado si la carga era negativa? ¿Una carga negativa influye en la dirección? Por supuesto, ¿qué pasa? Sería opuesta. Claro que sí. O sea, si la carga hubiera sido negativa, entonces la fuerza magnética no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Te das cuenta, sí? Claro que sí. Entonces, el vector fuerza magnética se calculará de la siguiente manera. Será una manera muy fácil de poder analizar eso de ahí. Será simplemente el producto del valor de la carga multiplicado por el vector velocidad, y esto en un producto vectorial con la inducción magnética, tal y como lo puedes observar. Muy bien, entonces esa es la forma más sencilla de poder representar el valor, obviamente, de la fuerza magnética. No solamente el valor, sino también la dirección, por lo cual la fuerza magnética se sabe que es un vector. Entonces, así nosotros expresaremos. Pero me dice, profesor, pero si yo no quiero trabajar con productos vectoriales y quiero hallar solamente el módulo, ¿podrá hacerse eso? Sí, también se podría hacer. Entonces decimos, también entonces, escalarmente
se cumplirá lo siguiente. ¿Cuál, profesor? ¿Qué es lo que se va a cumplir escalarmente? Veamos. Escalarmente sería la fuerza magnética igual, pero ya no le ponemos flechita ahora, porque es escalar, será igual a la carga multiplicado por ¿quién? Claro, por la velocidad y por la inducción, ¿no? Claro que sí. Multiplicado lógicamente por el seno del ángulo que forman ambos. El seno del ángulo. Profe, ¿y cuál es el ángulo? El ángulo que forma el vector velocidad y el vector inducción magnética. El ángulo θ. Tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces en ese contexto ya sabemos cómo determinar entonces la fuerza magnética, ¿no? Claro, esto de acá es escalarmente y esto de acá es vectorialmente. Cualquiera de las dos sería una forma sencilla y fácil de poder hallar la fuerza magnética. Muy bien, entonces espero que haya sido de tu agrado y hayas podido comprender cómo es que se desarrolla una fuerza magnética sobre una carga cuando esté en movimiento. Requisitos, como te vuelvo a recalcar, tener velocidad, o sea, poseer movimiento y tener un campo magnético a su alrededor. Cumples con esos datos, ya tienes la fuerza magnética. A ver, veamos el siguiente problema entonces. Dice, en la figura el protón se mueve con una rapidez de 4,0 por 10 a la sexta metros por segundo. Profe, ¿cuál es el protón? Bueno, más o menos en el problema me dicen que acá puede haber un protón de repente. ¿Está bien? Ya. Dice, en un campo magnético de 1,5 teslas. O sea, va a haber una inducción magnética, un campo magnético cuyo valor es 1,5 tesla. Si la partícula experimenta una fuerza magnética de 4,8 por 10 a la menos 13 newton, o sea, ese es el valor de la fuerza magnética. Nos piden cuál es el valor del ángulo θ, y el ángulo θ es el ángulo que forma el vector velocidad y el vector inducción magnética. Muy bien, entonces diremos, la resolución del problemita va de inmediato entonces. Mira, observa, datos del problema. Los datos serían los siguientes. Tenemos la rapidez, o sea la velocidad, que sería 4 por 10 a la sexta metros por segundo. Esa sería la rapidez del protón. Bueno, como se te habla de un protón, ya se sabe cuál es la carga del protón, ¿no? La carga del protón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cómo? Positivo, lógicamente, ¿no? Porque el protón es positivo. El campo magnético del cual me hablan vale 1,5 teslas. Ah, ya, profesor. O sea, este campo magnético que tú estás observando acá, este vector, bueno, sería 1,5 teslas. Muy bien, ya tengo esos valores y también me dan de dato la fuerza magnética. Ah, ya, profesor. La fuerza magnética dice que es igual a 4,8 por 10 a la menos 13 newton. Y te piden calcular el valor del ángulo θ, lógicamente. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros cómo aplicar, obviamente, la fuerza magnética. Aplicaremos entonces de acuerdo a esta ecuación que estás viendo acá. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí, para cargas en movimiento, lógicamente. Entonces digo yo, la fuerza magnética será igual a ¿quién? A la carga multiplicado por la velocidad y por la inducción magnética, y esto por el signo de θ. La fuerza magnética, según el problema, vale 4,8 por 10 a la menos 3. El valor de la carga Q vale 1,6 por 10 a la menos 19. Por la velocidad, ¿cuánto vale la velocidad? Acá lo tienes, 4 por 10 a la sexta. Bueno, era 4,0, pero tú sabes que el 0 en cifras decimales no vale, ¿no? Entonces sería 4 nada más. Por, a ver, ya tengo carga, ya tengo velocidad, me falta inducción que vale 1,5. Y por el seno del ángulo, que es lo que voy a calcular inmediatamente. Claro que sí. A ver, simplificaremos algo. Parece que sí. Por ejemplo, a la hora de desarrollar, lo que podemos hacer es
fácilmente. Corremos una comita acá y corremos una comita acá. Muy bien, sería entonces 48 por 10 a la menos 13. Pero ahora de correr una comita sería 16 por 10 a la... A ver, estos dos 10. 10 a la menos 19 y 10 a la 6. Sería menos 19 más 6 menos 13. Ahora sí, esto de acá. Sería 4 por 1,5. Eso te daría 6. 4 por 1,5, 6. 6 veces el seno de teta. Mira, inmediatamente como estas dos son iguales se me van, izquierda y derecha. ¿Qué más, profesor? Ah, ya. También, mira, 16ava 1, 16ava 3. Ah, interesante. Pasa a dividir 3 sextos. Es igual al seno de teta. Tercia 1, tercia 2. O sea, quiere decir que se trata de un medio igual al seno de teta. ¿Eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que el ángulo, ¿cuánto vale? ¿El seno de qué ángulo te da un medio? De 30 grados. Muy bien. De esa medida es donde te dará ese valor. Muy bien, perfecto. Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Como te dice igual a 30 grados, quiere decir entonces que la clave sería esta de acá. Muy bien, esta sería entonces la clavecita, por si acaso. Claro que sí. Así es entonces como nosotros vamos a calcular la fuerza magnética. O de repente despejar algo porque te están pidiendo no fuerza magnética, sino de repente otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es muy importante entonces estos detalles que tú estás observando aquí.